Como un niño bajo su maldita falda. Todo gobierno es tiranía. Protegen su interés en nombre de la mayoría y te dirán qué hacer, qué tener, qué querer. Si tu vida la planificaron antes de nacer. Quieres el caramelo del dinero, ser el verdadero dueño de los sueños de plebeyos y de todo su poder. No van a poder si todos somos el mismo en mi anarcosurrealismo. Reconstrucción del ser humano para volver a nacer. Creo que como humanidad, quizás, a veces tomamos atribuciones que no son muy nuestras porque realmente grandes avances, grandes descubrimientos, o realmente la mayoría de las cosas que nos ayudan a mejorar nuestro día a día, aunque suene un poco frío, lo crearon solo algunos pocos. No sé, puede ser el caso de algunos filósofos quizás, o quizás del mismo Da Vinci, o en este caso de lo que voy a hablar yo sobre la tecnología, lo que son los computadores, los celulares y toda esta guerra tecnológica, ya que esta es encabezada directamente por el señor Bill Gates y Steve Jobs, que en paz descanse. Así que, nada, pues, Franco, ¿cómo estáis tanto tiempo? Bien, pues Randall, qué lindo volver a escucharte nuevamente. Claro, sí, claro. Pues aquí una semanita más de nuevo juntos. Sí, pues, después de un freno de recursos, aquí volvimos. Sí, pues. Doble de maldito. Entonces, bien, ¿cómo pues, estamos? bien, ¿Todo bien, sí. Franco? ¿Cómo va la vida, la cuarentena, la U? Bien, sí, la cuarentena como siempre pasable, nada muy bueno, nada muy bélico, muy esplendoroso, así como muy fantástico, pero no, bien, ¿Ya? bien, la U volviendo ahí, ya retomando de nuevo. Puro online. De nuevo con online, sí, Claro. qué rico. Qué rico, weón. No, oye, ¿de qué ¿Y vas a tú cómo hablar? has estado, po? No, yo todo bien, hermano, en la casita, portándome bien ahí, haciendo platita. Ahí todo bien. Cuidándome también. Ser Sí, responsable. po, me alegro entonces. ¿Y qué vamos a conversar hoy día? Estabas ahí mencionando algo acerca de Steve Jobs y Sí, Bill Gates. Claro, más que nada voy a contar como la biografía de Bill Gates y Steve Jobs, que son dos mentes súper fuertes en lo que es la tecnología, y en cómo estas compitieron por llevarse el trono que hasta hoy en día se sigue disputando. Como es Microsoft y Apple. ¿Y tú de qué vas a hablar hoy día, Franquito? Yo hoy día les vengo a hablar de un tema más económico, volviendo a estos, acerca de la crisis de Grecia. Y vamos a conversar acerca de qué es lo que pasó. Y ahí les voy a contar cuando llegue el momento un poquito más acerca de ese tema. Está bastante interesante, como siempre. Ya, buenísima. Sí, algo he escuchado, siempre escucho por ahí la crisis de Grecia, vaya, que Grecia está para la cagada. Ahí vamos a ver qué onda. Sí, pues. Ya, bueno, entonces vamos a lo que es la tecnología. Voy a hablar sobre el famoso Bill Gates, el maldito de las vacunas, que dicen por ahí. Eso dicen, ¿no? Los más conspira. Bueno, Bill Gates, creo que todos hemos usado alguna vez un producto de Bill Gates. Ahora mismo estoy grabando yo en uno, en Windows. Sí, pues. Me imagino. Claro, es uno de los grandes. Bill Gates nació el 21 de octubre de 1955 en Seattle. Él de muy pequeño mostró interés a la tecnología. Él estudió en una escuela privada de Lakeside. Esta escuela contaba con un PC para el año 1968, lo que era mucho, porque en esos tiempos tenemos que pensar que los computadores no son como los vemos ahora, eran torres gigantes del porte de un mueble que solamente Sí, po. leían un código. Ujú. Era como con fines más industriales. Entonces, en esta escuela, Gates tuvo acceso a su primera computadora. Ahí conoció a una persona que era 2 años mayor que él, que era Paul Allen, su compañero. Los dos eran buenos para la tecnología. En 1970, Gates, con 15 años, se asocia con él para crear el Trove of Data, que era como uno de los primeros proyectos que estas personas hicieron, que era como un lenguaje para estas computadoras industriales. Ya. Bueno, esto le produjo una ganancia de $20,000. Sus primeras ganancias, sus primeras moneditas ahí que empezaba a juntar. Y bien chiquitito, de bien Sí, chiquitito más encima. bien modesto ahí, después se le da lo modesto. Eh, Entonces, claro, este proyecto se puede decir que es como lo antecesor a lo que sería Microsoft. En 1973, Bill Gates ingresa a la prestigiosa Universidad de Harvard, donde fue nuestro compañero Piñero, Uf. donde conoce a Steve Ballmer. En diciembre de 1974 se pone a la venta la computadora Altair 8800, la primera computadora a nivel mundial. Y esta computadora lo que buscaba era que alguien, o sea, nosotros cualquiera lo pudo haber intentado como crear un lenguaje para esta computadora. Más que verlo como algo de nosotros, era como empezar así a encontrar una forma de hacer que funcione, que digite y todo eso. Entonces, Eso es, si me dejáis añadir algo al respecto, sabéis que es súper importante como el código madre, por decirlo así, el que inventó realmente, los que inventaron todo esto del inicio de la tecnología, ¿no? Ahí es increíble. Algún día podríamos conversar de eso, pero en particular es
O sea, los que saben que ¿Qué es peludo? inventar el código, sí, yo creo que... porque ahora tenemos el computador listo, po, pero Sí, esto po. antes no estaba. No había nada. Sí, de hecho Sí, tengo po. entendido que la forma de meterle un lenguaje a estas computadoras era como un papelito con hoyitos que venían números y códigos, pues ese era el mecanismo de esto. Sí, algo también tengo entendido que era como eso, sí, algo gacho. Bueno, lo que pasa es que Dale, sigue, el Bill continúa. Gates con Allen desarrollan un sistema para el Altair 8800. Y inmediatamente ellos fundan Microsoft, gracias al éxito de este proyecto. En 1975 Bill Gates abandonó sus estudios en Harvard, a pesar de la molestia de sus padres, así que se fue contra viento y marea. Lo que pasa es que cuando Bill Gates crea esto, él lo vende, pues. Entonces siempre hay personas que lo quieren usar sin pagar. Y Bill Gates como que cada vez que alguien usaba su producto sin pagar, él mandaba cartas de notificación de que, oye, me estáis robando, te voy a demandar. Es como que era bien bueno para los negocios el hombre, era bien, o sea, yo pienso que él estaba dispuesto a hacer lo que sea para cumplir sus logros, como buen comerciante. Puede ser. Estaba cuidando su software. Y pucha, entonces este software se empieza a vender a la empresa y genera ingresos de $1 millón. Y de a poco le va creciendo la fortuna. Y aquí tengo una anécdota que no sé por qué la voy a decir, pero la voy a mencionar igual. En 1977 Bill Gates es detenido por conducir en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, por hermano. Claro, y se lanzó el Estaba compadre. apurado. Igual este loco era como medio nerd. Igual tiene pura pinta de nerd, en verdad. Las primeras fotos de donde está chiquitito se notan. Ahí se nota que era muy pollito. Pero como decís tú, hábil ahí para los negocios, muchacho. Nada que decir Claro, para y su eso. primer copete se usa a manejar. Bueno, con el tiempo Bill Gates conoce a John Opel, el director ejecutivo de IBM. Es una compañía súper conocida de computación, IBM en todo caso. Sí. Entonces ellos juntos compiten contra Apple en el mercado de computadores personales. Crean el PC o Personal Computer con un sistema operativo llamado DOS. Por ejemplo, cuando Bill Gates fue a negociar este sistema operativo, hagamos la imagen mental, estaba con varias personas en la oficina y realmente ellos no tenían un sistema operativo, pero bajo la presión de la negociación, Bill Gates dijo que sí lo tenía. Entonces, ¿qué pasó? Dijo que lo tenía y después por $50.000 le compra a unos informáticos medios novatos el sistema DOS, que es con el que lanza sus primeras computadoras. Bueno, entonces ya de aquí para adelante nace, o sea, se empieza a lanzar al éxito Bill Gates con Microsoft y con todos los proyectos y negociaciones y productos. Microsoft pasa de crecer de 13 a 128 empleados y alcanza ingresos de $16 millones para el año 1983. También para el 83 un 30% de las computadoras del mundo usaban Microsoft. Cuático. Fuerte. Cuático el peso que agarró desde el primer momento. Es increíble. Claro, es que Y uno cree que la tecnología no tiene irrelevancia. no, si es cuática esa cuestión, claro, de que tiene relevancia tiene, o sea, el genio más que nada es entretenido ver eso, como tan joven se empezó a motivar con esto, como le llamó la atención a informáticos que ya estaban metidos en la industria, entonces es entretenido eso, hasta algo como una motivación, así uno que quizás tiene ganas de algo, quizás de pura falta de motivación no lo ha explotado y se ha hecho millonario. En todo así. caso que... Bueno, entonces, hablando Sí. un poquito de Bill Gates, ahora vamos a hablar un poquito de Steve Jobs, el creador de Apple, que es con quien él mantuvo esta como guerra tecnológica en el tiempo. Steve Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955. Verso sin esfuerzo. Steve Steve Jobs era huérfano un tiempo porque él fue dado una adopción. Porque sus padres querían una mujer. Imagínate los papás de Steve Jobs así, puta, la cagamos. Qué loco. Claro. Qué pesado, igual en todo caso uno la echa para la talla, No, pero claro. igual... Debe estar baja. con ataque. Mm. Bueno, entonces, tras esta adopción, Steve Jobs llega a una familia de clase media sin tantos recursos, a diferencia de Bill Gates, que él desde pequeño fue a los mejores colegios y se le dieron las oportunidades, tenía los recursos a la mano. Este era más humilde, el Steve Jobs. Entonces, en 1961 la familia de Steve Jobs se traslada a Mountain View, una ciudad que comenzaba a convertirse en el centro más importante de la industria tecnológica. A él le gustaba mucho la tecnología. Él se unió a un club de computación, donde ingenieros informáticos de varias marcas mostraban a los jóvenes sus nuevos productos, como para que vieran, para que dieran su opinión. Igual es típico que se haga eso, y hasta hoy en día. Sí, po.
en la universidad es un clásico. Y ahí fue donde el Steve se enamoró cuando vio su primera computadora, a los 12 años. Quedó sumamente impresionado y supo que su destino era trabajar con computadores. Él cuando llega a la secundaria asiste a charlas de HP, la marca que también todos conocemos, probablemente todos hemos usado HP, estamos usando ahora, también de las más conocidas. El director ejecutivo de... O sea, el dueño de HP No, Steve Jobs lo que hace, impresiona con sus preguntas a HP y sus dueños. Y entonces a él lo invitan a hacer una escuela de verano en HP, donde ahí se hace más profesional. Y en esta escuela de verano, él conoce a su socio Steve Wozniak en 1972. Entra a la Universidad Reed College de Portland, Oregon. Asiste a esta solo 6 meses, ya que como él no tenía muchos recursos, esta universidad era demasiado costosa. También se va a arrepentir la universidad. Se mantiene ahí esa constante de la universidad. Claro. No, de que yo creo que más que nada que él le dieron la espalda, porque así como los viejos, como la U, mira ahora. O sea, igual el tipo, no puedo spoilear, pero igual deben saber que está fallecido, está medio muerto de Steve Jobs, que en paz descanse. Entonces, él cuando deja de poder pagar la universidad, en vez de volver a la casa de sus padres, se mantiene como oyente, como espectador de las clases, que creo que tú me habías dicho de que en las universidades tú podías hacer eso también, como en la Chile. Sí, hay universidades en donde se permite uno entrar y ver las clases, o sea, no te molestan. Tengo entendido en algunas. Tomar apuntes, igual no sé muy bien. Sí, creo que sí, pero obviamente no estáis inscrito, claro. Y no te matriculáis ni tiráis nota ni nada, sí, pues nada. Bueno, él se mantiene 18 meses como espectador de estas clases. Y además él aprendió letras y caligrafía, lo que le sería de utilidad cuando desarrollara la primera Mac. Bueno, después de 2 años fuera de casa, regresa a California con el objetivo de realizar un retiro espiritual. Cacha la baladita, buenísima, me gustó más Jobs. En la parada claro, que está. Puro trip. Él quería hacer un retiro espiritual en la India. Claro, también cabe mencionar de que él tenía sangre como de India, así de esos países por ahí, tenía como rasgos de por ahí. Entonces yo creo que más por ahí va tirado lo de querer hacer un retiro espiritual en la India. Y además, él consigue un trabajo como técnico en Atari, la compañía de videojuegos. De la compañía de Steve Wozniak, siempre me cuesta mencionarlo, se entera de que está intentando construir un pequeño computador casero, que era como el amigo de Steve Jobs. Entonces, por así decirlo, este tipo, el amigo de Steve Jobs, era como el que creaba. A él le gustaba crear máquinas, ¿cachai? Le gustaba inventar, pero no tenía esa mente comercial o visionaria o innovadora, como quieran decirlo. Como que Steve Jobs aportó ahí con la manzanita. Sí. De hecho, cuando estaban negociando los nombres y todo, como que este tipo que crea los computadores quería ponerle nombres como el Super PC, la Super Mac, no sé, pero como que Steve Jobs dijo Apple, y todos como, oh, la weá chistosa, así, no, pega bien. Como manzana, ¿qué onda? Como que no. Sí, pues ahí está el Claro, marketing. es que no hay mucha relación entre una manzana y la computación, pues. Entonces fue como, es que de hecho él cuando presentaba, como que todos decían como que igual el nombre así, pero terminó siendo bueno, muy certero. Ya, entonces el Steve Jobs se muestra fascinado frente a los inventos de su amigo y lo convence para fabricar y vender uno de estos computadores. En 1976 fundan la empresa Apple, Apple Computer, en el garage de su casa. Cacha, todos pueden. Yo no tengo garage. Ahí está la weá, por eso soy pobre, por eso no he logrado. Qué weá. ¿Dónde voy a tocar mi banda, weón? Y mis computadores. Sí, pues, ¿dónde hay a empezar la empresa? Pues? En el baño nomás, no te queda otra. En el baño, pues, weón. Su compañía de water. Mira, en 1981 Steve Jobs fue portada de la revista Times por el éxito obtenido con el computador Apple II. Para entonces él tenía 26 años y ya era millonario. Su objetivo siempre fue marcar la diferencia y crear equipos que fueran una real revolución tecnológica. Y por esto en 1984 su compañía lanza el Macintosh 128K, el primer computador comercializado exitosamente que usaba una interfaz gráfica, un mouse y un teclado. Aquí está el punto clave, aquí se quebra todo, porque Jobs con su amigo vieron algo que Gates no vio, que era que tú puedes hacer una representación gráfica del computador que nosotros conocemos como el monitor, pues en esos tiempos no había monitor, pues era solo digitalización. Entonces él agrega
esta pantalla, por así decirlo, el mouse y el teclado, y como que ahí rompe la industria. Todos sabían que eso era el futuro, porque estaba a la mano de todos. Entonces fue bien inteligente el hombre y bien visionario. Pero... Sí, bueno, esa cuestión en todo caso, que como decís tú, yo tengo mi visión de lo que eran las computadoras antes y de hecho si uno busca la Altair 880 uno ve que es como un cajón, pues, Claro. como una caja. Y además que los primeros eran bien grandes, entonces esa como traspasarle esta herramienta, porque era una herramienta a la gente a través de un monitor, de una pantalla, bien bonito, bien estético, yo creo que era algo impensable, yo creo, no sé, yo pienso que Claro, pudo haber sido impensable en ese... hasta que lo pensó él. Sí, pues, hasta que llegó este muchacho con el Mac, con el Macintosh, Sí, ¿no? Apple, Sí. claro, solo el Macintosh, claro, ese era. Sí. El Macintosh 128K. Bueno, Dale, pero tú, sí. no le bastaba al Steve Jobs con esto, porque Steve Jobs también... espérate. Steve Jobs se expandió en otros mercados adquiriendo Pixar. ¿Para qué hablar de Pixar? Las mejores películas de Ya, niños, sí, tenéis po. Toy Story, Monster Inc. Todas las películas de Pixar, ahí Steve Jobs ¿Quién no estaba lo metido. conoce? Po? ¿Quién no lo conoce? conoce? Pues, Pixar? claro. Sí. Bueno, y Jobs es quien lanza los productos de Apple. Y desde que presentó el primer iPod en 2001 se mantuvo presentando dispositivos que han sido demasiado influyentes en el mercado de la tecnología. Por ejemplo, ahora vamos con una noticia mega malita. En 2004 fue diagnosticado de cáncer al páncreas, lo que lo llevó a ausentarse un tiempo de su cargo. Luego de volver a la empresa que fundó, y así se mantenía porque iba y venía por temas médicos. En el 2009 ya necesitaba un trasplante de hígado. En este punto también vuelve a tener licencia médica, pero se reactiva rápidamente para poder presentar el primer computador tablet llamado iPad. Para el 2011 presenta la iPad, la segunda... No, perdón. Para el 2011 presenta la segunda versión de iPad, porque acabo de mencionar que la había lanzado antes. Para el 2011 tira la segunda versión de iPad, que es como las primeras tablets y eso. Y en el verano de este año Sí. presenta el sistema operativo iOS OS 5. El 4 de octubre se presenta el iPhone 4S de la mano de su sucesor Tim Cook, ya que el 5 de octubre del 2011 se anuncia la muerte de Steve Jobs, dejando de luto a toda la comunidad científica y prácticamente a todo el mundo. Yo creo que fue súper influyente, entonces la muerte de una persona influyente va a retumbar fuerte. Sí, pues siempre dejan una pequeña marca, aunque sea. Claro, una gran marca, dejó la manzana Bueno, marcada. por eso te digo, depende de la persona. Ah, claro, Pues, sí, tenéis razón, claro. Bueno, entonces ahora vamos como a chocar un poco a Jobs con Gates, porque hemos hablado más que nada como de ellos separados, pues. Pero por ejemplo en la época de los 80, antes que muriera obviamente, Bill Gates conoce a Steve Jobs. Jobs invita a Gates, por hermano, ¿cachai? Porque yo creo que Gates igual era más conocido que Jobs, y Jobs estaba tan metido en la cuestión que quería a los mejores en su equipo, creo yo. Entonces lo invita a sumarse al desarrollo de su nuevo computador llamado Macintosh. Igual hablamos de esto antes, pero no, como que no lo relacionamos, solo conté la historia, entonces era como que se relacionó. Sí. Entonces Gates sabe que la idea de Jobs simplemente es el futuro, ya que desarrolló una interfaz gráfica, como dije, el monitor, y le agregó un mouse y un teclado. Así que decide crear su propio sistema operativo llamado Windows. O sea que aquí se rompe todo, podríamos decir que prácticamente un plagio. No sé si sí, prácticamente sí, porque no se le ocurrió a él, pues. Puede ser. Bueno, igual eso es súper ambiguo en todo caso. Igual depende mucho de cómo hayan sido la especificación y todo eso, pero puede ser. No, es que Puede ser que sea bajo. si está bien lo que decís tú, Sí. porque por lo mismo Windows ganó este juicio, pues si Jobs demandó a... Ah, Claro, si lo demandó, pues. Y ahí se fueron a la mala, Ya. pues. Igual fue una traición, se considera una traición igual, porque se supone que eran del mismo equipo, y como que el Gates, como era de una visión más comerciante, más... Como te dije antes, estaba dispuesto a todo por ser el líder. Entonces estaba dispuesto ya, a esto. sí. Entonces se inicia una batalla con Microsoft por los derechos del sistema operativo de interfaz gráfica. Apple demanda a Microsoft, pero Microsoft gana. Esto permite que se pueda seguir desarrollando Windows. Microsoft lanza las primeras versiones de Windows con falla, pero de todas formas eran suficientes para mantenerse en la lucha de los sistemas operativos. En un principio a Apple le costó salir a flote porque el primer modelo del PC portátil de Steve Jobs con interfaz y teclado solo vendió 200 unidades, que eran como a informáticos más aficionados. Pero con Apple II comienza el éxito imparable, porque esto no se parecía a nada antes visto anteriormente. Gracias a su diseño, a un año de su lanzamiento, este generaría 8 millones de dólares. Entonces lo que pasa es que, claro, el Gates lo que hace, porque como dije en delante, Gates tenía, es que igual es un complemento dentro de todo, porque Gates tenía
Bill Gates tenía una visión como más corporativa, empresarial de las computadoras, po. Y Jobs tenía una visión más personal, como de una cuestión que usé como para escuchar música, no sé, po. Entonces ese conjunto igual es necesario juntarlo al final, pues no. Por eso el Gates pesca la creación de Jobs y le crea sus propios complementos. Como que le ajusta algunas cosas en la tarjeta, le mueve ahí con putines informáticos. Informática. Claro, claro. Bueno, entonces ahí después de este choque se deriva toda la guerra entre ellos, pues en una guerra de ideas donde este le copia a este, pero este es parecido a esto. Pero al final el beneficio es mutuo, yo creo, bueno. Pero cabe mencionar de que Bill Gates comenzó el plagio a la mala. Como que él dijo, oh, hermano, no. Sí, y más que beneficio, como dijiste tú, para ellos, yo creo que el beneficio igual termina siendo para el usuario, pues si al fin y al cabo la competencia siempre es buena, ¿me entendí? Porque igual exige que ambas partes le pongan mejor, eso mismo, ¿entendí? Para ofrecer mejores productos, mejores calidades, y como decías tú, pues, iban incorporando ambos sistemas. Yo creo que tanto Gates como Jobs se copiaban entre ellos, sí, yo creo. Se iban como mirando para el lado, ¿cachai? Pero aún yo creo que esa era la idea original de Jobs en un principio, porque por algo él lo invita, porque dice, oh, hermano, ven así, hagamos computadores. Y el otro igual fue medio pillo, porque igual lo traicionó, hay temas que llegaron a demanda. Pero pucha, es la vista de cada uno nomás, pues igual se entiende de que el Jobs quizá era más pavo en ese aspecto, era medio, no le importaba tanto, ¿cachai? En cambio este loco era como con potín de chiquitito y tenía como la mentalidad ahí asesina. Entonces de todo esto, sí, puede ser yo digo que lo demás es historia, porque todo lo podemos ver. Hay Apple, hay Android, hay Microsoft, pero yo creo que igual Apple se nota, o sea, hace poco tengo un iPhone y puta, igual se nota bacán, weón, como que igual se nota que los demás le copian, weón. Tiene detalles así que son como muy finos, weón, como que supo hacer la Jobs. Muy bacán todo, así que... Eso dicen, pues, eso dicen. Pues. Claro, entonces, nada, pues lo demás es historia. Jobs murió, Bill Gates sigue vivo metiendo vacunas con microchip. Entonces... lucrando con la farmacia. Sigue activo Bill Gates. Y eso más que nada quería como hablar un poco sobre tecnología, el por qué, el cómo pasó. Porque yo esto no lo sabía nada, yo no tenía idea de que estos se conocían, de que este se discutió con este, que este le copió, que este originalmente es de esto. Entonces... lo encontré bien interesante de comentar en el podcast, hermano. Sí, está bueno, sabes que está bueno. Nunca he tenido la posibilidad, añado que nunca he tenido la posibilidad de tener un iPhone. Igual full Android, pero algunos dicen eso, dicen que tiene como esa magia, como esa cosa especial, como que me imagino que cuando estaba Steve Jobs era más especial, claro. Porque igual él le agregaba como el caché al producto, sí, pero no sé. Qué loco es pensar, como decís tú, el avance, además de las tecnologías, ¿cachai? Como decís tú, la historia está contada, ya, pues uno ve en el mercado que Microsoft, claro, uno que ve Apple, los resultados nomás. que... Sí, pues, claro, exactamente, uno está como más... Pero igual más se ve como reflejado porque de todos modos igual Apple es como... es más cotizado, o sea, no más es más demandado, o sea, se paga más, no sé. Es como el producto joya del mercado, creo yo, así no diría yo, no sé. Sí, es que... es el caso Apple, ¿cachai? Es como el valor agregado que te vende Apple, creo yo. Pero, no soy como muy técnico como para meterme en especificaciones, pero yo diría que va como por ahí. Sí, po. O sea, dentro de pero igual los PC dentro de todo de Microsoft y el sistema igual yo creo que ahí ganó. Yo creo que en los celus ganó Apple, pero en los computadores igual Microsoft creo que es más fuerte. O sea, yo creo que tenéis 2 Apple por 10 sí. Microsoft, una cuestión así, no sé. Sí, yo diría que, no sé cómo, pero yo diría que sí. Yo diría que Microsoft está como más presente. Claro. Ahí el Excel, Office, claro, claro. Ahí, elementales, weón. Para que nos quiten la pega. Al hueso de las personas. Bueno, y eso sería mi parte, pues, Franquito. Vamos a una pausa. Quería agregar algo, ¿todo bien? No, la verdad es que bien interesante. Como dijiste tú, yo tampoco cachaba mucho. Ahí no conocía muy bien cómo era la historia de Bill Gates con Steve Jobs. Obviamente imagino que debe haber un sinfín de cosas que quedan en el tintero. Sí, hablando de eso, yo me acuerdo cuando era chico quería leerme el libro del Steve Jobs, ese gordito grande, que yo creo que los que lo conocen deben cachar. Pero ese libro no lo escribió él, tengo entendido. Ya. No, pues ese es un libro que sacó después de muerte, tengo entendido que es como la biografía y cosas así. No, pero... igual re bueno, creo que igual algo había cachado. Debe ser re bueno eso. Pero eso, pues, Randall, oye, bien bueno. Vamos a la pausa y volvemos con la crisis de Grecia. Vamos a la pausa, Dale. Randall. Volvemos al...
Muy buenas a todos y bienvenidos sean a este 10º capítulo de Caos en tu idioma, segunda parte, y aquí me encuentro con mi amigo Randall de nuevo, una vez más, una semanita más. ¿Cómo estamos, Randall? Siempre bien, hermano, siempre bien, con ganas. Me alegro escucharte así. Claro, Lamentablemente, lo que no me alegra es el tema que vamos a tocar hoy día, pues. Claro. El tema económico, estos temas traen que... malas noticias, pues. Sí, pues, estos temas, exactamente, estos temas que me dan penita, ¿entendiendo? Me acuesto en la noche y lloro abrazando la almohada. En posición fetal. Pero bueno, sí, pues, pero bueno, ya como ustedes saben, se viene la crisis de Grecia. ¿Ya? Y para comenzar, debemos partir hablando de qué es una crisis. ¿Qué significa una crisis económica? Porque hemos tocado varios temas económicos y creo yo que no hemos tocado este No. en puntual. Tomamos un capítulo entero de Crisis Everywhere. Ah, de verdad, pues tenés razón. Por si no lo he escuchado tenés ahí. toda la razón, El pues, de verdad. segundo, el tercero. Creo que el tercero. Sí, pues, tenés razón, pues, se me había pasado, mira cómo es la cosa. Pero bueno, ya como ya sabemos, entonces un poquito podemos hablar bien, más fácil, más fluido. Parto entonces mencionando que una crisis económica siempre será una situación complicada en donde se producen cambios significativos, los cuales muchas veces pueden causar repercusiones negativas en las principales variables económicas, como el PIB y por ende el desempleo. A la hora de tratar una crisis se suele ver es bastante complicado porque no es algo tangible, ¿cachai? Dentro de la economía. Pero para temas prácticos podemos decir que, y es lo que nos dice la Economipedia, un grande ahí en cuanto a económica, como cosa económica. Economipedia, es como en Wikipedia de la economía. Exactamente, Ah, la buenísima. Wikipedia de la economía, y no es chiste. Y salen muchos términos ahí definidos textual, los cuales me baso yo. ¿Ya? Y dice, nos señala que es un punto intermedio entre la recesión y la depresión. ¿Cachai? Acá siempre está como la recesión y la depresión como las más grandes, pero en el medio está la crisis, ¿cachai? Y eso es la que nos vamos a enfocar hoy día. ¿Ya? Para comenzar, hay que pensar que Grecia, todo esto ocurrió en el 2009. Hay que partir mencionando de que la crisis estalló en el 2009. ¿Ya? Pero en sí, esto no era algo que venía, que ya se dio el 2009. No, estos problemas por lo general arrastran muchos años atrás, ¿cachai? O sea, normalmente cuando algo desemboca, digamos que algo va a pasar en el 2020, un ejemplo, una crisis económica. Ya no, Esto es güey. algo que se viene arrastrando, pero un ejemplo nomás, pues, hombre. Sí, claro. Esto es algo que viene arrastrándose como del 2010, 2005, 2001. Claro. Por decir, solamente por decirlo. Y esto es lo mismo que le pasó a Grecia. En este caso, el origen de la crisis de Grecia es que ellos debían mucha plata. Para que se haga un entendimiento inicial, es eso, mucha deuda por parte de Grecia. Bueno, y para ello nos remontamos entre los años 2000 y 2007, en donde la economía griega tuvo un dinámico crecimiento de un 4,5 promedio. Voy a tratar de no decir tantos datos porque la verdad es que si uno no los ve los gráficos como que no sirve de mucho, pero para que se hagan un entendimiento, en este periodo Grecia le fue bien. Eran números verdes, pero bastante pequeños. Tiempos dorados. Sí, tiempo dorado. Y era uno de los más altos dentro de la eurozona. Ustedes entenderán que la eurozona comprende todos los países de Europa. No todos, pero la gran mayoría. Claro, sí. Esto es impulsado... esto es impulsado gracias a diversos factores relacionados al área del turismo, por ejemplo, que en el 2004 fueron la sede de los Juegos Olímpicos, ¿cachai? Y esto genera de por sí un aumento considerable de gente y de gasto público que va a la ciudad de Grecia, en este caso, por parte del turismo, y además tenemos gasto público, que tenéis que crear mejor alumbrado, tenéis que crear mejores lugares, tenéis que arreglar los estadios, por ejemplo. Entonces, tenemos que en el 2009 hubo un gasto sostenido y considerable, y en el 2009 ocurrió que mística y mágicamente, al parecer, los gobiernos que precedieron, creo que es la palabra, a ese periodo habían ocultado información acerca de la deuda pública. Ya. Que en un inicio, digamos porque puntualmente no lo tengo, pero digamos que su deuda inicial era como de un 14%. Ahí se los voy a dejar, voy a tener que revisar eso y después se lo agrego. Digamos que era un 14%. Y el 2009, después de dar inicio y dar cuenta pública acerca de la deuda que tenían, era un 115%. ¿Cachai? O sea, la diferencia era muchísima. No, abismal. Claro, o sea, claramente se ocultó Sí, información, pues es súper irresponsable de parte de los gobiernos. Sí, exactamente, eso mismo. Y esto se debió por un excesivo gasto público, o sea, y bajos ingresos fiscales y una escasa competitividad en los mercados que dejaban en una situación extremadamente delicada frente a sus compromisos de crédito. Este era Grecia en el 2009, ¿cachai? ¿Ya? Ahora les voy a mencionar más o menos dónde era que se gastaba esta plata, porque ustedes dicen ya mucho gasto público, pero analicemos dónde realmente se gastaba la plata.
tenemos varios factores. Uno de ellos es los trabajadores del Estado. Cada partido que llegaba al poder lo hacía acompañado de un ejército de trabajadores que se sumaba ya al colapsado sector público. Al no poder despedir a los empleados que estaban en planilla, pues sus puestos estaban protegidos por una ley hasta su jubilación, en muchas oficinas se multiplicaban los empleados que laboraban para solo un puesto. Tres ejemplos de los que fueron consignados por un informe en el grupo de expansión en Atenas, el Hospital de Evangelismos, llegó a tener una planilla de 45 jardineros para cuidar 4 macetas en su entrada. También se descubrió que un organismo público disponía de 50 choferes para un auto. Un ministro de Agricultura implantó una oficina que daba empleo a 270 personas. Ellos tenían la misión de digitalizar las fotografías que tenían las tierras del país. El detalle está en que ninguno de los contratados tenía experiencia en la fotografía digital. La mayoría eran carteros, peluqueros o agricultores. Todos con el carnet político de dicha autoridad. Ese es el primero, conste. Se vienen más. Okay. No, igual es Sueldos impresionante. altos. Digo que es impresionante como dale. el exceso de, como decís tú, de que tantas personas para cargos tan pequeños, de verdad. Y yo creo que, no sé si tan alejado, pero debe pasar lo mismo quizás en Chile, no con esos detalles tan exactos, pero igual debe haber una grasa estatal grande, creo yo. Pero Yo creo que sí, en todos lados. Claro, en todos lados, porque somos humanos imperfectos. Pero claro, acuático, como decís tú, tantos jardineros para ese tipo de cosas. Son cosas que después cuando queda la embarrada se analiza el detalle, po. Eso Sí, más que nada. esa es la cuestión. Sí, pues. Sí, pues eso es lo que pasa, pues hasta ese momento, hasta que no llega, no pasa nada, pues sigamos gastando. Se va a aparecer con el dedo. Sí, pues. Continúo entonces. 2. Sueldos altos. Los empleados públicos en Grecia ganaban un promedio de 1.350 euros mensuales, casi el doble del salario mínimo de Grecia y por encima de los trabajadores del sector privado. Los sueldos se incrementaban con 2 pagos extra y bonos adicionales. De acuerdo con Expansión, existía un bono para llegar al trabajo en el horario previsto y también por presentarse a la oficina correctamente vestido, por usar la computadora y hablar idiomas. Yeah. Los guardias forestales ganaban un bono por trabajar al aire libre. Así, sumando a sueldos, bonos y pagos extra, los empleados públicos de Grecia llegaron a recibir un promedio de 70.000 euros al año, incluso por encima de 50.000 euros de los alemanes. Ganaban caleta. Resumidas cuentas, ganaban bono por todo. Claro. 3. Pagos especiales. Las hijas solteras de los empleados públicos fallecidos recibían una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales, de acuerdo con con Expansión. En el momento en el que estalló la crisis en el año 2009, habían 40.000 mujeres en esta condición, lo que se traducía en un gasto de 550 millones de euros al año para el Estado. Grecia también era un país en la Unión Europea que más dinero destinaba al gasto militar, con un promedio superior al 4% de su PIB. 4. Profesores y médicos. Grecia tenía 4 veces más profesores que Finlandia. La paradoja es que Finlandia, Yeah. es uno de los mejores en educación, Finlandia es uno de los segundos países con mejor educación que ofrece a nivel mundial, mientras que Grecia está entre las naciones europeas con peor nivel de enseñanza. En cuanto al sistema de salud, era un país en el que invertía en suministros. Si lo comparamos con el promedio europeo, el problema de esto, que ellos invertían mucho en el sistema de salud, era que los médicos y las enfermeras salían de los hospitales cargados con todo tipo de material higiénico y sanitario, ¿cachai? ¿Ya? Según dicen. Pero Finlandia dijiste, Después, ¿verdad? Sí, Finlandia como comparación, ¿cachai? Claro. O sea, Grecia gastaba más que Finlandia, siendo que Finlandia Claro. es uno de los mejores países del mundo en Eso temas iba a de decir educación. porque en Finlandia prácticamente la educación de calidad y gratuita es un hecho. Toda la educación pública tengo entendido de que es muy buena. Creo que hay como menos de 10 colegios particulares en Finlandia, son muy pocos. Tengo entendido que la educación es de muy alta calidad, por eso quería mencionar eso, sobre Finlandia. Sí, sí, algún día va a tocar también analizar Finlandia en su momento, seguramente. Bueno, continúo. Continúo. Bueno, hay un caso en el metro que la verdad no lo quiero mencionar mucho, pero en particular es que el metro tenía un límite, un presupuesto, por decirlo así, de 500 millones de euros al año. Pero digamos que alcanzaba solamente a recaudar 90. Entonces ahí había otro problema más de que tenía que estarlo subvencionando. Transantiago. Sí, pues algo como eso. Sí, más o menos, Claro. exactamente. Y así como Grecia gastaba plata a lo loco, ¿cachai? O sea, no les importaba, no había, por parte del país, no había como una verdadera inversión al negocio, ¿cachai? No había como algo que generara plata, ¿me entendí? Como que se gastaban Claro. nomás la plata. Pan para hoy día, hambre para mañana.
Sí, pues exactamente, era como eso, como que no les importaba mucho, pero bueno, todo lo anteriormente mencionado hizo que el país que durante muchos años estuviera gastando más dinero del que lograba producir, por lo que este gasto comenzó a ser financiado a través de préstamos extranjeros, como les había comentado, los cuales fueron ahogando una economía emergente, que en el 2001 se une al plan de la eurozona dejando su moneda y comenzando a estar ligado al euro, de forma irrevocable, lo que en un inicio favoreció a la deuda, pero a largo plazo terminó hundiéndolo mucho más de lo que estaban debido al valor del euro, ¿cachai? Eso es lo que pasa. El valor del euro igual influye harto, porque si el euro está caro como que la gente no compra, y los turistas, pues más que nada, su economía es muy turística, ¿cachai? Ya, ya sí. Bueno, Es que tenemos me países... imagino lo que tú me decís cuando Sí, la sí. economía es turística, porque no sé, a mí por lo menos me encantaría ir a Grecia, po, la cuna de los filósofos. Es muy atractivo, Sí, po. pues No, si su exactamente. estructura tan, Mm. tan antigua también es como para ir a sacarse fotos. Yo iría a Grecia, hermano, cuando se me recupere de la crisis. Sí, es un buen lugar, es un bonito lugar, yo creo que sí, debe ser Claro, hermoso. estar donde estuvo Bueno, Sócrates. Sí, pues exactamente, eso mismo te iba a decir, está donde estuvieron los primeros viejos Los ahí, barbudos. usando el cerebro, usando la cuenca. Ya. En general, ¿a quién le debía Grecia? Bueno, Grecia le debía a países como Alemania, Francia, Italia y España. También al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Son a los que más les debía plata, pero Alemania y Francia eran ahí los punteros en esto. De hecho, hubieron varios problemas con Alemania y Grecia por esto mismo, ¿cachai? Hubieron varios problemas. ¿Ya? Bueno, tenemos que en un inicio la Unión Europea no quería pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, ¿cachai? Porque como era una moneda emergente en esos años, pedirle plata al Fondo Monetario Internacional era como decirle a los gringos, oiga, ¿saben qué? No pudimos, por favor, préstennos platita. Pues. Entonces, de cierta manera, eso no... Mira, hay que pensar que el mundo funciona mucho como de la apariencia, los países funcionan mucho de la apariencia, y ya vamos a tocar eso al final. Entonces, si un país no se ve bien, entre comillas, como que se ve cochinito, por decirlo en palabras simples, como que el resto de países como que pierden como la confianza Claro, en él. sí. Entonces ya no le prestan Sí. plata, ya no le prestan servicios, ¿cachai? Ya no van a comprar, ya no hacen negocio. Entonces, ese era como uno de los miedos de la Unión Europea con el Fondo Monetario Internacional, ¿cachai? Que le bajara como el prestigio de ellos, ¿entendí? Por eso intentaron ellos hacer todo lo posible para solucionar ellos mismos su problema, ¿cachai? Y tratar de ocultar y pedirle lo menos plata posible. Si de hecho, si uno analiza los niveles de deuda, el Fondo Monetario Internacional no está en uno de los primeros, ¿cachai? No es al quien más le ¿Ya? debe. A los que más le debe era Alemania y era Francia, ¿cachai? El Bueno, famoso FMI. Igual hemos hablado del ahora FMI en capítulos anteriores. sí, igual hemos hablado Sí. del FMI exactamente, el famoso FMI. Pero bueno, ahora tengo que mencionar un hecho particular bien característico, que ocurrió en el año 2000, cuando Grecia buscaba ingresar a la eurozona. Hay que mencionar que en esa época Grecia se metió en lo que es los países de Europa, lo cual no tenía posibilidad de ingresar debido a sus malos números y a su alto endeudamiento, ¿cachai? Y estamos hablando del 2000, para que ustedes se hagan una idea de lo que les decía, que esto no es algo que De la fue el noche a la 2009, sino mañana. que eran de los años anteriores. Sí, pues, sí, Arrastra. exactamente. Entonces, sí, es que tenemos que en julio del 2020, del 2000, con la intención de ocultar dichos números, vemos la aparición de Goldman Sachs, el cual es un banco multinacional de inversiones que decidió ofrecerle un salvavidas a Grecia, el cual de varios años se denotaría que este sería un salvavidas de plomo. Este le ofreció traspasar sus deudas de una moneda a otra, es decir, su deuda, que en un momento estaba inscrita en dólares y en yenes, fue traspasada a una en euros, con una tasa de cambio ficticia. Esto terminó traduciéndose en apenas 4 años, una deuda que pasó de 2.800 millones de euros a 5.100 millones de euros, catapultando a Grecia a una de las peores crisis económicas en la historia, mientras que con su contraparte, Goldman Sachs ganó 600 millones de euros. Todo esto se realizó con el fin de que se le diera paso a Grecia a formar parte de la eurozona y poder calzar dentro de los parámetros establecidos por el Tratado de Maastricht. Claro. Ese es un tratado que tienen por si acaso los países europeos, que es como para formar parte de ella, ¿cachai? Es como ya nosotros te metemos a nuestro club, pero tenéis que cumplir con ciertos Claro, y le requisitos. prestaron ropa para cumplir con los ¿Cachai? requisitos, pero como decías tú, era como ropa de mentira. Exactamente. Sí, pues le prestaron plata, entre comillas, para cagarlos más, Ya, más que nada, ¿cachai? ya. Porque ahí es que todos los que analizan como este tema se enojan a la hora de hablar con Goldman Sachs, al hablar de este banco en particular, porque igual les hizo una movida Ya. trucha, ¿cachai? Les prestó plata, diciéndole así como, no, yo les presto plata, pero les subió la tasa de interés al 1000 y los dejó mucho más endeudados de lo que estaban, ¿cachai? Así como simplemente por un traspaso Ya. de plata, ¿me entiendes? Pero bueno, eh,
ahora voy a irme mucho más atrás incluso, me voy a 1950. Tenemos que Grecia pasó por una Segunda Guerra Mundial, pasó por una guerra civil, pasó por agitaciones políticas, pero aún así Grecia en 1950 era un modelo económico de éxito, ¿cachai? Que duró varias décadas, hasta 1970. Su crecimiento promedio fue bueno, ¿cachai? O sea, estaba estable, iba mejorando, incluso se le comparaba con países como Japón y Portugal, países súper desarrollados en esa época, ¿cachai? Todo esto acabó a fines de 1970, donde se estima que Grecia entró en un periodo de estanflación, lo que comenzó a destruir los cimientos de una economía que antaño relucía frente a sus pares. Todo esto terminó generando desequilibrios macroeconómicos y sociales que cada vez eran más evidentes, ¿cachai? O sea, la gente se daba cuenta de que cada vez ese como gloria divina en la que ellos vivían cada vez como que se iba desvaneciendo, ¿cachai? Se veía como más la realidad. De oro. Sí, pues exactamente. Exactamente, eso mismo, pues, ¿cachai? Bueno, en todo caso los invito a ver los gráficos, la verdad. Bueno, si se ponen a investigar un poco más y se nota que es increíble cómo están tan arriba y de la noche a la mañana van bajando y siguen bajando y bajan más. Y cada vez Claro, más Venezuela abajo. igual en algún momento fue el paraíso de cuático. Latinoamérica. ¿O? Claro, Argentina no, también. Argentina, claro. Argentina también fue uno de los países más top en su tiempo. Pero y ahí está re ahora, crítico. pues. Pero bueno, sí, pues está re crítico, exactamente. Pero bueno, continúo. En un inicio, cuando Grecia se unió a la Comunidad Europea en 1980, su deuda pública era del 28%. Y en 1989 había crecido un 64,9%. ¿Cachai? O sea, igual Sí. más o menos harto. De 1975 a 1995 la tasa de desempleo se fue disparando. En 1990 llegó a un 7%. Igual son datos altos, 7%. O sea, ¿Estás hablando en de esa desempleo? bueno, Ya. desempleo. Ya, Ahora salta el ya. desempleo, ¿cachai? La tasa de desempleo en esos años, al principio, en 1950 hasta 1970, 80, era de un 2 a un 3. De 1990 llegó a casi un 7%. Bueno, la tasa de crecimiento de Grecia fue la más baja de los países que conformaban Europa, en este caso, en esos años, 1990, en ese periodo de 1970 a 1990. Empezamos a ver que, miren, para que ustedes entiendan, es lógico que cuando una economía empieza como a estancarse, muchas otras cosas más que giran en torno a la economía. Se estancó la inversión privada, se contrajo la inflación, la inflación comenzaba a ser más alta, la productividad se estancó, no había inversión por parte extranjera. Son indicios que van dando que una economía ya como que no está tan productiva, tan fructífera como en un sólida. momento lo fue. Claro. Exactamente. Hay que ¿cachai? cuidarlo. Cuando algo bueno hay que cuidarlo. Bueno, Claro. sí, po. Todo se Sí, cae. po, eso mismo, y no se cuida bien por culpa de personajes que se ponen a hacer promesas falsas, pero bueno, ya vamos a llegar a eso también. ¿Sabéis que el ingreso promedio por cápita de Grecia en su tiempo llegó a ser de 31.997.000 dólares? El 25º más alto del mundo en el 2008. El más alto del mundo era Estados Unidos, por si acaso. También tenemos cosas como que según reporte del 2010, el 40% de los griegos no pagaban impuesto alguno, y sobre el IVA no recaudado alcanzaba el 30%, por lo que no es de extrañarnos cuando empezamos a ver que su economía sumergida era un 25%. Entonces igual ya tenía ahí indicios de una economía Claro, que no un estaba cuarto bien. de la economía, 25% ya- es harto igual. Sí, pues. Claro. Sí, pues. Chile anda por ahí nomás, pues. Pero en este caso igual hay... Es que estos datos si no te dejan pensando, si no te dejan dando cuenta que tu economía está mal, no sé, la verdad. E ignorar Por los ejemplo, indicadores. dije, el trabajo informal, sí, pues, exactamente. Son los indicadores, bueno, hay que basarnos en esto, lamentablemente. Claro. No tenemos otra. Ojalá habrá una utopía. Sí, pues. También tenemos cómo es que Grecia le van bajando la categoría, ¿cachai? Pasa a ser un país más de riesgo, un país moroso. Como a nivel mundial, las clasificadoras de agencia redujo la calificación crediticia de Grecia, es lo como les decía, pues. A nivel mundial ya era como el patito feo de Europa, ¿cachai? Así como que no, Grecia, ¿qué vamos a prestarle plata a Grecia, ¿cachai? Claro, Como eso, claro. ¿me entendí? Después, lamentablemente, es inevitable que no hablemos acerca del daño social. Claro. Que para mí la sociedad se compone Los de las que pagamos, personas, pues, los que lógicamente. pagamos el Sí. pato. Sí, pues. Y no podemos ser ciegos y no darnos cuenta que, por ejemplo, en la tasa de desempleo, el 2013, en agosto de 2013, imagínense que la crisis comenzó el 2009. En agosto del 2013 el desempleo llegó a su máximo histórico, que fue de 27,9% en general, 24,8% para los hombres y 31,9% para las mujeres. O sea, ahí tenía No, un montón de gente muriendo de hambre. Claro, claro. Además, pues sí, exactamente. Y tú tienes que pensar que
que ¿cómo se llama? Que cuánto es la cantidad de personas que trabajan, que están dispuestas a trabajar, ¿cachai? Que son mano de obra, ¿me entendí? Igual no es un número tan grande como uno cree. Uno dice, ya, por ejemplo, un país tiene 1 millón de personas, y de ese millón son como 600.000 La personas fuerza nomás productiva. las que trabajan. Sí, pues la fuerza productiva, y a eso sácale un 30%. Ya, y la sí. escaleta. Sí, claro, entiendo. Ya, perdón, estaba tomando agüita. Entonces, y en el caso de los jóvenes, que son los más golpeados con todo esto, y eso es como lo triste. Jóvenes menores de 25 años, tenéis que prácticamente el 60% de ellos no encontraba trabajo. Menor de 25. Bueno, tenemos que mantenerse fuera de los mercados por largos periodos de tiempo, tiene consecuencias graves, como ya muchos lo sabemos, ¿cachai? Mata las pensiones, te vuelve menos empleable, ¿cachai? Te vuelve una persona menos empleable el hecho de pasar mucho tiempo sin trabajar. Bueno, todo esto deja un aumento sostenido y constante en la pobreza, debido a que es común que este tipo de crisis vuelvan más pobres a los que son pobres y arrastra a aquellos de clase media que no presentaban grandes cantidades de dinero bajo su colchón. Es un arrastre constante, pues, claro, como decís tú, los pobres se vuelven más pobres. Sí, pues. Claro. Sí, exactamente. Después tenemos que en cuanto a las pensiones, en su momento eran las pensiones más altas de toda Europa, y se vieron recortes sumamente fuertes, ¿cachai? Por parte de estas medidas de gobierno, digo, las medidas de los bancos que le prestaban plata a Grecia y le decían, ya, pues, pero recórtate los gastos, ¿cachai? Y entre eso tenemos que las pensiones, hubieron un recorte del 26% en las pensiones, un aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años, tenemos que una penalización impuesta del 6% para aquellos que querían jubilarse anticipadamente, se implementó una disminución del 20% en las pensiones para mayores de 1.200 euros. Todo esto fue generando un malestar en los pensionados. La acumulación. O sea, tenéis que pensar, sí, pues tenéis que pensar que de 2009 al 2014 hubieron un sinfín de manifestaciones por parte de la gente. Pues sí, es por lógica, ¿cachai? Le estáis destruyendo, le estáis, entre comillas, quitándole lo que, bueno, cada uno creía que tenía, ¿me entendí? Yo creo que le estáis pasando a llevar su calidad de vida. ¿Sí? Eso, más que nada. Sí, pues exactamente, pues lo que ellos tenían. Claro. Dicen que un 13% de las familias no presentaba ningún tipo de ingreso, ¿cachai? O sea, acuático. Sería máximo. Y habían, supuestamente, supuestamente habían 20.000 personas sin techo, más o menos. Y con esto no podemos dejar de lado qué pasa, cuáles son las repercusiones, el índice de suicidio, el índice de robo, el índice de consumo de drogas, por ejemplo, aumentan, se dan a la baja, los crueles. Claro. Y tenemos que, si uno analiza los datos de suicidio del 2000 al 2008, se mantenía en el 5, 6, pues 4, 5, 6, pero del 2008 en adelante vemos que llega incluso al 8. ¿Cachai? El 2014 llega la tasa de suicidio masculina al 8,41%, ¿cachai? Pero igual, pues, lamentablemente, las vidas que se van perdiendo por todo esto. Las consecuencias de los errores de los gobernantes. Sí, pues las consecuencias. Como siempre pagamos. Sí, pues consecuencias de. Sí, pues, exactamente. Bueno, continúo con las políticas económicas, como para ya dándole un cierre a esto. Bueno, en el 2019 todavía Grecia sigue siendo un 25% más chico de lo que fue. ¿Ya? ¿Cachai? El 2019. A nivel internacional se le cataloga como países como Yemen, Libia, Venezuela y Guinea Ecuatorial. A ese para estar. Ya. O sea que mundialmente están en lo bajo. Debemos comprender. Sí, pues totalmente. Pues. Como les decía, pues el patito feo del pueblo, ¿cachai? Como el que está ahí, ahí lejito. Bueno, para comprender un poco más la gravedad de la crisis griega, debemos de comprender ciertos factores que comprometían a este país a un bucle sin salida. El gobierno, al verse superado por un déficit fiscal, comenzó a implementar medidas a las cuales se caracterizan por la austeridad de los gastos financieros, o más conocido como políticas contractivas. Es por esto que Grecia comenzó a realizar recortes en todos sus gastos, lo que inevitablemente se traduce en menor inversión pública y reducciones de los sueldos que en su mayoría disminuyeron más de un 30%, según diversos análisis, tanto para el sector público como el privado. Además, ahora de mencionar los recortes en las pensiones, todo esto fue impulsado por la Troika. Acuérdate de ese nombre. Fondo Monetario Internacional, que lo componía el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Todos estos exigían a Grecia medidas de austeridad, entre ellas la reducción de los salarios, la disminución del gasto en sanidad y defensa y flexibilidad en el mercado laboral. ¿Cachai? Eso es lo que te decía, pues. Te prestamos plata, pero ya, pues, tú tenés que pagarnos y para poder pagarnos, para poder comprobar que nos podéis pagar,
tenéis que reducir el gasto, por obvias razones, ¿cachai? Eso siempre dicen todos estos centros que prestan plata. Pero lamentablemente cuando tú empezás a reducir el gasto, dejáis de pagar sueldos, reducís sueldos también, dejáis de hacer políticas públicas, ¿entendés? Las pensiones, los bonos, todas esas cosas se ven totalmente mermados. Claro. ¿Cachai? Bueno, otro factor relevante es que a pesar de que estuvieran implementando diversas medidas relacionadas y enfocadas al recorte de los gastos, era inevitable que su deuda fuera aumentando, pues vemos que la deuda pública, que pasó de ser de 127,1% del PIB del 2019, pasó a ser 174,9% el 2014, lo que reflejaba una economía insostenible y muy próxima a una condonación. Por lo que expuesto por diversos analíticos, decían que Grecia estaba frente a una crisis de liquidez y no una crisis por endeudamiento. Es por esto que los países simplemente se centraron en ir a prestarle más dinero a un país que no presentaba liquidez suficiente para hacer pago de esta. Es por ello que tal vez debieron partir condonándole gran parte de su deuda. Otra crítica que se realizó por parte de los economistas de la Syriza argumentaron que el problema se radicaba más profundo y era con la misma composición de la eurozona, y en particular con que no se realizaban transferencias sustanciales de riqueza desde los países que contaban con superávit. ¿Cachai? Esto es profundo, ¿cachai? Igual es Claro, es como transformar plata en aire. Que los dejaron abandonados. Claro. Sí, pues. Pero es que más que nada va en el tema de que Europa dejó abandonado a los suyos, ¿cachai? En Europa, ¿me entendí? No hay traspaso de plata entre ellos. Y si lo hay, es súper pesado, ¿cachai? O sea, a Grecia le ponían caleta de trabas para poder prestarle plata, claro. ¿cachai? Por su estado, por su condición, es entenderlo. Sí, por lógica. Sí. Bueno, igual yo quería... Bueno, y la verdad que quedan los... No, dime tú. Dale. No, es que te iba a decir que la verdad es que... Mira, les voy a ser sincero. Aquí el que le guste este tema debe investigar los rescates. Los rescates económicos que ocurrieron, que son los que le ponen ayuda, entre comillas, y fin, entre comillas, a esta crisis económica de Grecia. Pero no ocurrió mucho. ¿Qué quieren que les diga? Así que la verdad, no, por un tema de tiempo, no se las voy a leer. Pero ocurrieron tres cosas tres rescates que ayudaron a ponerle un fin a esto. Pero más que nada eso. Dale, Randall, ahora. Con eso ya... No, es que yo quería decir de que... Termino mi parte y considerando la crisis que existe de Grecia, y que, como tú dices, que es una crisis no es de un día para otro, que se arrastra, quizás desde gobiernos, quizás desde años. Me gustaría saber tu punto de vista, como tú de qué forma hubieras ayudado o quizás suavizado el golpe. Quizás desde los inicios, o qué harías ahora. Quiero ver tu punto. ¿Cómo tú serías un doctor de la economía en este caso? Ya. Bueno, yo hablo a partir de mi poca experiencia además, pues. Pero claro. Bueno, yo creo que acá hubieron cosas que se pueden prever, ¿cachai? O sea, si tú tenías una plantilla de, no sé, pues 50 trabajadores destinados a una maceta, ya empezáis a ver que la cosa no está yendo. Sí. ¿Cachai? Claro. Para empezar. Además de que si te das cuenta de que hay un mayor gasto fiscal, pero no hay una mayor recaudación de dinero por parte de externos, igual uno también se va dando cuenta, ¿cachai? O sea, ya está bien, llegó esta cuestión de los Juegos Olímpicos y ya está bien, gastamos demasiado, pero la retribución por parte de la gente que vino a Grecia para esa fecha fue nula. O sea, por dar un ejemplo. Entonces ya con eso te das cuenta de que hiciste algo mal. No podéis seguir gastándolo loco sabiendo que no estáis recibiendo plata, ¿me entendés? Y yo creo que como gobierno la cagaron, perdonen la palabra, pero totalmente al andar ocultando información desde un inicio. O sea, que un gobierno haya ocultado casi el 100% de la deuda, que tenían una deuda casi el 100%, para mí me parece horrible, ¿cachai? ¿Con cuánto así, si me preguntáis ahora, qué hubiese hecho yo creo que hubiese llegado a la misma conclusión que llegaron algunos analistas que yo vi, que era haber condonado la deuda, ¿cachai? No servía de nada seguir cobrándole a un país que no te puede pagar, po. Es que, ¿cómo le podéis? Es que es como cuando le prestáis plata a un amigo y tu amigo no tiene plata, po, ¿cachai? O sea, más que no nada, te la va a pagar nunca. Hubiera sido como supervisar los organismos fiscalizadores, porque como decís tú, tantos recursos para tan pocas cosas, no se ve reflejado lo que implementan, entonces va como en una supervisión, yo creo, también. Claro. Sí, yo también creo lo mismo. ¿Y tú, Randall, ¿en qué respecto a esto que hubiese hecho tú? Es que, claro, porque es como lo mismo al final, porque es un tema de supervisión, pues si, como decís tú, es que, como dijimos antes, uno se fija en estos datos cuando ya quedó la embarrada, pues, cuando está pasando uno no se da cuenta, está enfocado en otras cosas. Pero yo, si hubiera sido presidente, no sé, algún cargo que haga algo,
yo hubiera supervisado mejor los organismos fiscalizadores, pues no sé, no prometer, no vender humo también, pues es clave eso. Eso, sí, pues eso mismo. Sí, pues eso pasó, pues. Claro. Esa era una de las. No, pero igual cuática la crisis de Grecia, yo creo Qué que lata en todos todo hemos caso. escuchado de que Grecia está en crisis, no sé. Igual como es que se sabe, entonces igual es entretenido profundizar un poco en eso y saber de qué se trata. Sí, pues obviamente, un poquito de todo, Claro. como decimos acá. Y bueno, mira, voy a terminar con lo último. Voy a leer, por eso le decía yo que no inicié con un texto, pero Claro, voy no tuviste voy a introducción leérselo al ahora, tema. que es como mi conclusión. Sí, La pues, outro. este es mi en vez de introducción, Ya, esto es ya. conclusión. Sí, pues. Bueno, Randall, se me había olvidado cómo es que cómo es que me sentía en el momento cuando me tocó realizar Ya. este ensayo. Que fue hace una semana atrás, porque esto tuve que presentarlo para la U. Ya. Me fue bien a todo esto. Y hoy, al retomarlo para hablarlo hoy, me vuelven a aflorar estos sentimientos en mí. Y bueno, y me dejan un sabor amargo. Y así es como concluí mi informe. Me encantan los finales amargos. Siendo esta mera ironía para así poder plantear mi dolor al enterarme que tanto tú como yo somos meros números en una simple estadística empleada solamente para intentar, y con esto recalco esta palabra, ya que solo nos intentan ilustrar lo que realmente ocurrió y lo que ocurre. Me entristece ver al que al parecer este tipo de situaciones seguirán ocurriendo a lo largo de lo que dure este estilo de vida moderno del que llevamos, en las que, al mi parecer, lo único que ha importado y importa son los números, el dato color verde, ¿cachai? Claro. El rojo malo. De que nos miremos unos con los otros y finjamos cosas que realmente casi nada importan. Me apena eso realmente, el saber de que de cierta manera nos encontramos desolados porque del que se supone que todos debiésemos de confiar, no cumple realmente con su labor. Y entonces, cuando ocurren estas crisis, que solo nos percatamos de ellas cuando ya ocurren las cosas, cuando ya todo está mal, pero realmente ¿cuál es ese costo? Siendo que los problemas siempre han estado ahí, solo que nunca nadie los quiso resolver ni realmente comprenderlos. Puede ser que las personas con sus deseos y sus egos son las que terminan causando estos problemas que realmente, porque si nos analizamos bien, realmente cada uno de nosotros ayuda a componer el sistema. Lo lamentable realmente de este tipo de situaciones es que se pone en riesgo lo que para mí es lo más importante de todo esto y en la vida de todos nosotros. ¿Sí? Así es como No, sí, quiero terminar este capítulo. Coincido mucho contigo que Bien. dentro de todo pueden aparecer miles de economistas y de cuestiones como defendiendo esto, pero al final es penca que te rebuscan a un número sin dudas, pues, porque como hemos dicho ya varias veces en este capítulo, siempre pagamos el pato nosotros, pues. Nunca van a pagarlo los que tienen que pagarlo. Se van para otro país. Se van para Singapur. Exactamente. Claro, no, pero se escapan. me gustó. Y no es chiste, Claro, a me gustó la Finlandia, conclusión, Suiza. hermano. Creo que con esto estaríamos cerrando este capítulo. Con esto estaríamos cerrando este Buenísimo. capítulo de nuevo, de vuelta. Entonces eso, muchas gracias a quien llegó hasta acá escuchando. Yo al menos estoy feliz con el retorno. Estuvimos pausados un tiempito por temas de recursos, pero acá estamos de vuelta y súper feliz. Nos vemos la próxima, Franco. Sí, pues. Muchas gracias a todos y claro, pues Randall, acá te veo la próxima semana para una conversación de Eso, estas tan hermano, que ricas estén como las todos que bien. tenemos. Muchas gracias.